Muy bien, vamos a ver entonces la composición centesimal. ¿Qué cosa es la composición centesimal? La composición centesimal simplemente representa el porcentaje en masa de los elementos que forman un compuesto. Simplemente es eso. Y entonces, como es un porcentaje, ¿cómo se calcula eso? Vamos. Otra aclaración importante, esta es una aclaración teórica. La composición es única e inalterable para cada sustancia, para cualquier cantidad de masa. Profesor, no entiende eso. Mira, te explico. La composición es el porcentaje que representa cada elemento en un compuesto. Por ejemplo, si yo te tendría que decir esto, ¿no? Tú para que seas humano, tú tienes una composición dada. ¿Cuál? Siempre tienes dos brazos y dos piernas. Entonces, tu composición de ser humano es 50% de piernas, 50% de brazos. ¿Qué significa eso? Que todos los humanos siempre deberían de tener la misma cantidad de piernas y la misma cantidad de brazos. Entonces, si tú ves a tu papá tiene una diferente talla que tú, tiene diferente masa, pero él, por ser humano, siempre tiene dos piernas y dos brazos. Tu hermano menor, que recién acaba de nacer, de repente tiene 2 meses, él tiene una masa, un ejemplo cualquiera, ¿no? De 4 kilogramos, tú pesas 100 kilogramos, pero sin embargo, él, por ser humano, también tiene dos piernas y dos brazos. Entonces te das cuenta que sea cual sea la masa, la composición nunca va a cambiar, siempre va a ser dos piernas y dos brazos. Así mida 1,80 m, mida 1,50 m, tenga una masa de 50 kilogramos o tenga una masa de 100 kilogramos, él siempre tiene dos brazos y dos piernas. A eso se le llama composición. Entonces, cuando tú le saques la composición centesimal a un compuesto y tú me digas, el porcentaje en masa de calcio es tanto y el porcentaje en masa de hidrógeno es tanto, eso nunca va a cambiar para la masa que tú tengas. Te explico esto con un ejemplo. Vamos con un ejemplo clásico, ¿no? Ejemplo, mira. Quiero que me saques la composición centesimal, determinar la composición centesimal del agua. Listo. Profe, ¿cómo saco? Recuerda que la composición centesimal es el porcentaje en masa. ¿Quién te daba a ti una lectura de masas en lo que vimos anteriormente? ¿No recuerdas tú que una lectura de masas te lo daba la masa molar? Saca la masa molar. Por ahí tienes que empezar siempre, ya te dije. Ya. Sácale la masa molar. Vamos, tranquilo, tranquilo. Yo sé que es 18, pero tranquilo, tranquilo. Paso a paso, paso a paso. Paso a paso. Recuerda que química es un curso donde hay que tener paciencia. No hay que alocarse en química, ¿ya? La gente que se aloca en el curso de química después comete errores fatales. Tranquilo nomás. Masa atómica hidrógeno 1 por 2, 2. Oxígeno es 16, ¿no? Y la suma es 18 gramos por mol. Ahí está. Entonces, vuelvo a colocar esto que ya tú lo debes de conocer. Igual lo voy a colocar. ¿Cuánto es la masa de agua? 18 gramos. Mentira. 18 gramos es si yo tengo una mol. ¿Cuántas moles tienes? Ya, vamos a hacer dos ejemplos. Mira, yo quiero que te des cuenta de esto. Vamos a hacer dos cositas acá. Voy a asumir primero que solo tengo una mol de agua. Si yo solo tengo una mol de agua, entonces ¿cuánto es la masa? La masa es 18 gramos de agua. ¿Estamos bien o no? Lo cual trae consigo que tenga 2 gramos de hidrógeno. ¿Estamos bien? Ahí está, hidrógeno. Y que tenga, ¿cuánto? 16 gramos
de oxígeno. ¿Estamos bien o no? Entonces quiero que me saques la composición centesimal. Porcentaje en masa de hidrógeno. ¿A qué va a ser igual? Te escucho. Masa de hidrógeno, ¿cuánto vale? 2 gramos. Masa total, 18 gramos. ¿Y todo por cuánto? Por 100. Listo. Porcentaje en masa de oxígeno. ¿Cuánto sería? Masa de oxígeno, 16 gramos. Masa total, 18 gramos. Y todo por 100. Listo. A ver, trabajemos esos valores. Esa es la composición centesimal. ¿Cuánto es el porcentaje en masa de hidrógeno que hay en el agua y cuánto es el porcentaje en masa de oxígeno que hay en el agua? Vamos a ver valores aprox nomás, no nos vamos a poner muy exquisitos en eso. Esto me está saliendo 11,11%. Y entonces el otro, obviamente, debe ser lo que le falta para 100, ¿no? 88,89%. Porque recuerda que como son porcentajes y solamente tenemos dos elementos, la suma me debe dar 100 al final. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Que en el agua la composición es 11,11% de hidrógeno y 88,89% de oxígeno. Supuestamente esto nunca debe de cambiar. Para cualquier tipo de masa nunca debe de cambiar. Entonces ahora yo te pongo el otro caso que te prometí, ¿no? Si tú no me crees que eso nunca debe de cambiar, entonces hay que probar, pues, ¿no? Hay que ver si eso es verdad. Entonces, ¿qué te parece si ahora yo te digo, vamos a redondear un poquito los números? Imagínate que ahora tengo 10 mol de agua. Creo que con eso ya te cambié la cantidad, ¿sí o no? Porque alguien dirá, ¿no? Claro, profe, eso es para una mol nomás. Entonces para 10 mol debería de cambiar. Vamos a ver, porque la definición me dice que la composición es única e inalterable para cada sustancia, para cualquier cantidad de masa. Vamos a ver. Entonces, si yo tuviera 10 mol, ¿cuánto tendría que ser la masa? Para una mol es 18, para 10 mol, ¿cuánto será? 180 gramos, ¿no? Ah, mira, he variado la masa. Y entonces en esos 180 gramos, ¿cuánto será? Si acá era para una mol 2 y 16, para 10 debe ser por 10 todo, ¿sí o no? Entonces simplemente debe ser acá 20 gramos de hidrógeno. Ahí está. Y acá, ¿cuánto debe ser? 160 gramos de oxígeno. Ahí está, mira. Y al final todo sale 180. ¿Estamos bien o no? Y entonces calculemos entonces. ¿Cuánto es el porcentaje en masa de hidrógeno? Sería la masa de hidrógeno, que es 20 gramos, entre el total, que vale 180, y todo por 100. ¿Y cuánto debe ser el porcentaje en masa de oxígeno? 160 gramos entre los 180 gramos y todo por 100. Ahí está. Y entonces, ¿cuánto sale eso? Vamos, operemos, operemos. Vamos, señores, operemos. No creamos todo lo que nos dicen. Increíblemente, ¿no? Increíblemente me sale lo mismo, mira, ve. Mira qué casualidad, ¿no? Y entonces, ¿qué podrías decir al respecto? ¿Que se cumple o no se cumple esto? Claro que sí, señores. La composición centesimal siempre es única. Por eso es que tenemos fórmulas. Si tú recuerdas tu tema de materia, cuando nosotros dividíamos en la materia en sustancia y la sustancia y mezcla, sustancia a un lado, mezcla a un lado, decíamos que la diferencia entre la sustancia y la mezcla era la composición, que la sustancia tenía composición definida, tenía cantidades fijas y como consecuencia de eso es que teníamos fórmula química. Entonces, la composición siempre va a ser la misma para una sustancia, sea cual fuera la cantidad que tú tengas. Y obviamente este porcentaje es lo que me va a indicar a mí la cantidad de masa que hay del elemento en el compuesto. Si tú le sacas el 11,11% a 180, definitivamente te sale 20 gramos. Si tú le sacas el 88,89% a 180, definitivamente te va a salir 160, porque este porcentaje se traduce en la cantidad en masa que vas a tener del elemento en el compuesto. Eso es tu famosa composición centesimal. ¿Ok?
Y esto trae como consecuencia, ¿qué cosa? El hallar las fórmulas. Porque el que nosotros tengamos una composición centesimal, eso a mí me dice entonces de que eso yo lo puedo representar mediante una fórmula química. Y entonces vamos a ver eso justamente acá, ¿no? Los tipos de fórmulas. Hay muchos problemas, gran variedad de problemas en donde se utiliza esto de composición centesimal. Muy interesantes, problemas muy, pero muy interesantes. ¿Ok? Muy bien. Continuemos. Vamos entonces a ver los tipos de fórmulas. Existen dos tipos de fórmulas. Vamos a poner acá. Uno, existe una que se llama fórmula molecular. Vamos con el primer tipo, la fórmula empírica. La fórmula empírica es la fórmula más básica, la más simple que existe de todas las fórmulas. Una característica primordial de la fórmula empírica es que la fórmula empírica ya no se puede simplificar más. Entonces vamos a ponerla por acá. Es la fórmula, es la más simple, ya no se puede simplificar. Y obviamente la fórmula empírica las presentan todas las sustancias. Las presentan todas las sustancias. Listo. Entonces son dos características importantes. Ahora, ¿cómo calculas una fórmula empírica? Hay un procedimiento. ¿Ya? Hay un procedimiento acá. Hay un procedimiento. Mira por acá. Te voy a enseñar el procedimiento formal y también te enseñaré una forma práctica. ¿Ok? El procedimiento formal dice, primero, se determina las moles de cada elemento. Ahora, como tú estás hablando de un elemento, recuerda que el número de moles se calcula como la masa sobre su masa molar. Que en este caso, como es un elemento, se va a confundir con su masa atómica, ¿no? Porque como solamente es un elemento, la masa molar se va a igualar a la masa atómica, numéricamente hablando. ¿Ok? Listo. Una vez que tú ya tienes todos los números de moles de ellos, ahora se dividen todas las moles entre el menor de ellos. Así de fácil. ¿Ok? Y el último paso es, ¿cuál es el último paso? El resultado de la división son los subíndices de la fórmula empírica. Así de fácil, señores. Empírica. Tú tu fórmula empírica lo vas a llamar, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo cualquiera, carbono X, hidrógeno Y, donde justamente X e Y son los subíndices. Ahí está. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo rapidísimo de este tipo de fórmula. Muy bien, en este ejemplo nos piden determinar la fórmula empírica de un hidrocarburo. Definitivamente, las masas atómicas ya tú las conoces, carbono vale 12, hidrógeno vale 1, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Apliquemos primero el procedimiento que hemos explicado en la teoría, después te doy la forma práctica. El procedimiento primero dice,
que yo debo de primero ver cuál es la forma que va a tener mi fórmula. Evidentemente un hidrocarburo solo tiene carbono e hidrógeno. ¿Cuántos carbonos tendré? No sé. ¿Cuántos hidrógenos? Tampoco. Entonces lo que yo debo de calcular es X e Y, que son los subíndices. ¿Estamos bien o no? Listo. Una vez que tú ya sabes que esto va a ser así, entonces pasamos con el primer paso. El primer paso decía que había que calcular las moles de cada uno de los elementos. Pero para tener las moles de cada uno de los elementos, evidentemente debo de tener la masa, ¿no? Entonces, como a ti te dan porcentajes acá, entonces tú vas a hacer esto. ¿Recuerdas que cuando nosotros definimos composición centesimal, dijimos que esta composición centesimal es inalterable y es el mismo para cualquier cantidad de la sustancia? Entonces, daría lo mismo si yo tomo 1 gramo de todo o si tomo 100 gramos, porque al final la composición centesimal va a seguir siendo la misma. Entonces, vamos por acá. Se tiene, yo digo, se tiene 100 gramos en total. O sea, de él tengo 100 gramos. Si yo tengo 100 gramos de él, ¿cuánto será la masa de carbono? Ahí está la composición centesimal, ¿no? Entonces diré, la masa de carbono tendrá que ser el 75% de toda la masa, que vale 100 gramos. ¿Cuánto es? 75 gramos. ¿Cuánto es la masa de hidrógeno? Puedes hacerlo de dos maneras, ¿no? Si todo es 100 gramos y él es 75, el resto es 25. O si no, simplemente le sacas el 25% de todo y vale 25. Ahora, ¿por qué he hecho esto? Porque yo quiero que te des cuenta de algo. De ahora en adelante, cuando a ti te den porcentajes en masa, que es la composición centesimal, tú de frente eso puedes asumir como la masa. Porque te has dado cuenta que yo asumiendo una masa total y sacándole el porcentaje me ha salido lo mismo. Entonces, este paso yo lo he hecho a propósito. Ya nunca más hagas esto. Aquí está la comprobación de que tú puedes asumir ese porcentaje como la masa total de cada uno de los elementos de frente. ¿Estamos bien? Perfecto. Calcúlale las moles, por favor. El número de moles de carbono será su masa entre su masa molar, que en este caso sería su masa atómica nada más, ¿no? Porque solo es carbono. Y para él será el número de moles de hidrógeno, será su masa, que vale 25, entre su masa atómica del hidrógeno, que vale 1, porque solo es H, ¿eh? Ahí está. Entonces esto sale 25. ¿Y cuánto sale lo de arriba? 75 entre 12, aproximadamente nomás, no hay que ser muy exagerados con los cálculos. 625 me está saliendo. Ya está. Y entonces, ahora, ¿qué te decía el procedimiento? Que tú elijas el menor de los dos. ¿Quién es el menor? Él es el menor. Y vas a dividir los dos entre el menor. Pero esa división no es cualquier división, solo subíndices. X, ¿a qué va a ser igual? Como X es del carbono, entonces serán las moles del carbono, que vale 625, entre el menor de los dos, que es el mismo. Y entonces de aquí estaré sacando que vale 1, mira, a ver. En tanto I, que es del hidrógeno, será las moles del hidrógeno, que vale 25, entre el menor de ellos, que es 625, ¿no? ¿Cuánto me sale esto? 25 entre 625, si no me equivoco, esto sale 4. Exacto. Y mira, ve. Qué bacán, ¿no? Ya está X e Y. Por lo tanto, entonces, tu fórmula empírica simplemente será carbono, X vale 1, hidrógeno 4. Y esa será la famosa fórmula empírica, CH4, lo que nosotros conocemos como metano. Ahora, esta es la manera formal de hacer las cosas. ¿Cuál es la forma práctica? Vamos por aquí. La forma práctica. Algunos prefieren hacer esta manera, otros prefieren hacerlo con la forma práctica. Tú elige la que a ti te parezca más fácil, más rápida, más entendible. Yo creo que la forma práctica te va a agradar más. Mira por acá. Igual, ¿no? Carbono X, hidrógeno Y. Ya, pero la forma práctica es más sencillo incluso. Mira. ¿Cuánto vale la masa atómica
¿Cuánto vale la masa atómica del carbono? Vale 12. ¿Y cuánto vale la masa atómica del hidrógeno? 1. Entonces tú simplemente lo que vas a hacer acá es una proporción nada más. Como son dos elementos, tú vas a colocar una proporción. Vas a multiplicar el subíndice por la masa atómica. X por 12, 12x. Y al otro lado, y por 1, y. Esto que tú has calculado acá son masas. Entonces, estos deben ser proporcionales a su composición centesimal. O sea, si tú acá has multiplicado x por 12, estás calculando para el carbono. ¿Cuánto es la composición para el carbono? 75. Entonces, esto debe ser proporcional a 75. Si tú has multiplicado acá y por 1, estás multiplicando ¿de quién? Del hidrógeno. ¿Cuánto es su composición? 25. Y listo. Nada más, criatura. Ahí está. Yo creo que acá tú puedes simplificar 25, 25. ¿Cuánto sería por ahí? 75 y 25 creo que tienen algo, ¿no? Tienen 3. Entonces te quedaría simplemente 12x sobre 3 igual a y. Pero esto se puede seguir simplificando, ¿no? Y al final, ¿cuánto te queda acá? 4, ¿no? Entonces x sobre y debe ser igual a ¿cuánto? Debe ser a 1 sobre 4. Entonces, la relación de x e y es de 1 a 4. Por lo tanto, ya está. Por lo tanto, la fórmula empírica, ¿cuál va a ser? Para x es del carbono, A es como 1, y para hidrógeno, que es Y, es como 4. Se acabó. Ahí está la fórmula empírica. De repente a ti te va a parecer más fácil la fórmula práctica. Definitivamente hacer esto es más fácil que hacer todo este procedimiento. Depende de ti. Si quieres lo haces con la fórmula práctica o lo haces con el procedimiento formal. ¿Ok? Listo. Vamos a ver ahora, ya para finiquitar esto, la fórmula molecular. La fórmula molecular simplemente es un múltiplo entero. Es un múltiplo entero de la fórmula empírica. La fórmula molecular tiene el siguiente procedimiento. Préstame atención, por favor. Procedimiento. Mira, la fórmula molecular definitivamente tiene como primer paso determinar la fórmula empírica. Ese es el primer paso. Que tú, si deseas, lo puedes hacer de la manera formal o si quieres con la forma práctica. Yo creo que ya muchos de ustedes se va a apoyar más en la fórmula práctica. Muy bien, eso ya depende de ustedes. Y segundo, tú vas a calcular aquí un factor alfa. Este factor alfa es la masa molar de la fórmula molecular entre la masa molar de la fórmula empírica. Ahí está. Ahora, acá tienes que ser muy inteligente, pues, darte cuenta de algo. Si tú vas a calcular la fórmula molecular, todavía no tienes acá la fórmula molecular. Por lo tanto, este numerador va a ser imposible que tú lo calcules. Este numerador va a ser imposible que tú lo calcules, porque todavía tú no tienes la fórmula molecular. Entonces, este numerador a ti siempre te lo van a tener que dar como dato. De repente te lo dan de frente como masa molar o de repente te lo dan con cualquier otro tipo de situación, pero al final te lo tienen que dar de dato. Y esta masa molar de la fórmula empírica, esto tú sí lo puedes calcular porque tu primer paso fue determinar la fórmula empírica. Ahora, otro detallito importante es que este alfa es un famoso indicador. Es un famoso indicador. ¿Por qué? Porque ese alfa debe de ser un entero positivo. Es decir, ese alfa no me puede salir a mí decimal. Si a mí este alfa me sale decimal, ¿qué significa? Que todo el procedimiento anterior para determinar la fórmula empírica está mal, de frente. Ahora, se puede manejar un error. Puedes manejar acá un porcentaje de error. ¿De cuánto? De más menos 0.1. O mejor dicho, lo que siempre consideran es sí, 0.1, dale, ya está. ¿Qué cosa significa eso? Que si, por ejemplo, yo quiero que este alfa sea 2, solo hay 3 posibilidades.
que me salga 2 exactamente o que me salga 1.9. 1.9 lo puedo aproximar a 2 porque está como 0.1. 1.9 más 0.1 es 2. O que de repente me salga 2.1. 2.1 lo puedo aproximar a 2 porque 2 más 0.1 me da 2.1. Si a mí, por ejemplo, me saliera un resultado como 2.4, ese 2.4 yo no lo puedo aproximar a 2. ¿Por qué? Porque está muy lejos. Recuerda que para que sea 2 tendría que ser 1,9 o 2.1 a lo máximo. 2,4 ya está fuera. Ya. Si a mí me sale, por ejemplo, 2.6, 2.6 no es 3. Porque para que yo considere 3 tendría que ser a lo mucho 2.9. Porque 2.9 está en el error de 0,1. Eso es muy importante. Entonces, este indicador me debe de salir un entero positivo o exagerando, puedo considerar un error del 0.1, 1.9 o 2.1 para 2, por ejemplo, ¿no? 3.9 para 4 o 4.1 para 4, no más, ¿ok? Y una vez que yo ya calculé este alfa, el último paso simplemente es que la fórmula molecular es simplemente alfa veces la fórmula empírica y nada más. De esa manera yo ya tendría mi fórmula molecular, ¿ok? Y definitivamente basta una aclaración acá, una observación es que la fórmula molecular no se simplifica. Si tú llegas a simplificar una fórmula molecular, es evidente que vas a regresar de nuevo a la fórmula empírica, ¿ok? Veamos un ejemplo de esto. Muy bien, este ejemplo nos dice, se tiene un hidrocarburo cuya composición decimal es 92.3% de carbono y 7.7% de hidrógeno. Determinar la fórmula molecular si se tiene que la masa molar es 78 gramos por mol, ¿no? Listo, ahí está el problema. Vamos entonces. Yo creo que ya podemos trabajar con la forma práctica, más rápida. Entonces, carbono X, hidrógeno Y, porque recuerda que el primer paso es calcular la fórmula empírica y entonces la masa atómica del carbono vale 12 y la masa atómica del hidrógeno vale 1, ¿te acuerdas o no? Y entonces simplemente lo que tengo que hacer es hallar esa proporción, ¿no? Esta es la forma práctica, que simplemente sería 12 por X, 12X, 1 por Y. Esto es carbono. ¿Cuánto es de carbono? Dice 92.3. ¿Y cuánto es de hidrógeno? 7,7. Ya está. Y entonces de aquí obviamente tendría que multiplicar, ¿no? Entonces simplemente digo que X entre Y, ¿cuánto tendría que ser? Muy bien, entonces simplemente lo que yo voy a hacer ya acá de manera rápida es, este 12 baja a multiplicar y este 92.3 sube al numerador, ¿no es cierto? Entonces 92.3 y abajo sería 7.7 por 12. Entonces esto me está saliendo, si quieres colócalo así, no hay ningún problema. Esto me está saliendo 0.99. 0,99 está dentro de mi error, ¿sí o no? 0.9, esto lo puedo asumir como 1, porque está dentro de mi error. 0,9 más 0,1 es 1. Entonces lo puedo colocar así. Y entonces, ¿cuánto sería X y cuánto sería Y? Podría ser proporcional a 1 y a 1. En pocas palabras, yo digo de frente, en pocas palabras es mi fórmula empírica entonces, ¿cuál sería? Carbono, hidrógeno. Ahí está. Y entonces, ¿me podrías decir, por favor, cuánto es la masa molar de la fórmula empírica, ya que la calculaste? Carbono vale 12, hidrógeno vale 1, sería 13 gramos por mol. Ahí está. Y entonces, ¿cuál era el segundo paso? Luego, ¿qué decíamos? Que este factor alfa era la masa molar de la fórmula molecular entre la masa molar de la fórmula empírica. ¿Te acuerdas o no? Ahora, acá hay un detallito, ¿no? El detallito es que tú solamente tienes la masa molar de la fórmula empírica, porque es la que tú has calculado acá, ¿no? Lo voy a encerrar esto para que te des cuenta. Ahí está. ¿Cuánto vale esa masa molar de la fórmula empírica? 13.
Profe, ¿y esta masa molar de la fórmula molecular? Te dije que esta siempre te la tenían que dar como dato. Aquí en el texto te dan una masa molar. Definitivamente esa masa molar tendría que ser la masa molar de la fórmula molecular. Muchas veces ni siquiera te lo van a decir, ya tú lo tienes que deducir. Ah, esta vale 78, pues según el dato. Entonces, ¿cuánto vale esto? 6. ¿Salió entero, sí o no? Sí, entonces todo está perfecto. Por lo tanto, entonces, mi fórmula molecular debe ser 6 veces la fórmula empírica. Conclusión, ¿cuál debe ser la fórmula molecular? Carbono 6, hidrógeno 6. Ya está. Claro, porque la fórmula empírica era esto. Si yo lo multiplico por 6 sería carbono 6, hidrógeno 6. Y entonces aquí no vayas a hacer lo que generalmente todo el mundo simplifica, dice, ¿no? Si tú lo simplificas, regresarías de nuevo a la fórmula empírica. Por eso que en la parte teórica había una observación que decía que las fórmulas moleculares jamás se simplifican. Entonces, date cuenta que determinar una fórmula molecular no es nada complicado, la fórmula empírica tampoco, ¿no? Con el método práctico yo creo que esto ya lo sacas en una línea y con una línea más sacas tu alfa y con una tercera línea sacas tu fórmula molecular. No es nada complicado, hay que operar un poquito, pero ese es el amor que hay que tenerle un poco a las matemáticas para dominar la química. Entonces, muchachos, con esto hemos terminado el tema del día de hoy.